Lola. Tuya es la obra, Señor. Ahora más que nunca la dejo en tus manos. Porque mi trabajo en la tierra parece que toca a su fin. Trabajé con ahínco enseñando tu santa doctrina y en cuantas obras me inspiraste para tu gloria. Tú bien sabes que procuré no escatimar esfuerzo ni perdonar sacrificio por tu amor. ¡Qué bueno eres, Señor! Cuando ya no podía continuar las correrías catequísticas, te cuidabas de traerme aquí las almas para que pudiera seguir ejercitando esa vida de apostolado, que hace el ardoroso deseo de mi corazón. Ahora, Señor, mis palabras son para ti solo. Por la oración puedo ser más útil a tu Santa Iglesia y a la congregación. Hice, Señor, todo lo que entendí ser tu voluntad y con el único fin de agradarte. Pero si en mis actos ha habido algo que no te gustara, enderézalo, Señor, y rectifica mis yerros. Ahora ya puedo hacer poco por esta obra que es tuya, sí, tuya, porque tú la engendraste en mi corazón. Yo no hice más que cooperar y ponerme a tu servicio. Así nació esta congregación. Que mi tuya es humilde y solo por los humildes es admirada. Nació pobre y fue siempre por el camino del sacrificio y como tú, ha sido también perseguida y duramente probada. Ahora ya está según tus divinos deseos. Solo te pido, Señor, que vivifiques en todas mis hijas tu espíritu, que sean fieles a tu Iglesia y que sigan escondidas brillando únicamente por la luz. Las quiero a todas santas. Aquí me tienes, Señor, como una víctima que solo en tu unión quiere ser inmolada.
Todos estos sufrimientos que se ocultan en mi corazón y que solo tú conoces, los ofrezco por la congregación, para que siempre sea grata a tus ojos y ella jamás sufra detrimento de tu gloria. Vuestra Madre, Josefa Campos. Buenas tardes. Creo que el saludo no tiene desperdicio. Queríamos empezar así porque esta es la herencia que hemos recibido. La razón de estar aquí y ahora se llama Josefa Campos, mujer comprometida con el Evangelio y con la historia del mundo, de su mundo, fundadora de las religiosas operarias catequistas. Han pasado 150 años del nacimiento de esta mujer única. Este es el momento de dar gracias por toda una vida entregada desinteresadamente a los demás. Te damos gracias, Madre Josefa, por la herencia que nos has dejado. Invitamos al Instituto, en la figura de la Superiora General, Madre Paula Caño, a que nos guíe en esta tarde a la apertura de este 150 aniversario de esta mujer que hoy sigue presente y viva entre nosotros. Y por ello podemos decir que estamos alegres por haber recibido su herencia y que nos encanta nuestra heredad. Con ustedes, hermana Paula Caño. Buenas tardes. Excelentísimas autoridades, señor alcalde y concejales del Ayuntamiento de Alacuás. Familia Madre Josefa Campos, colaboradores, titularidad y claustro de profesores de nuestros colegios, y a todos los presentes, simpatizantes de Madre Josefa Campos, también a los que nos están siguiendo a través de las redes de difusión, en nombre de todo el Instituto, un cordial y afectuoso saludo. Me encanta mi heredad, es el lema elegido para este homenaje a Madre Josefa Campos en el 150 aniversario de su nacimiento, que se inauguró ayer, día 21, con la Eucaristía, y que hoy hacemos la apertura, y que se prolongará hasta el 21 de enero del 2023. Con mucha ilusión y con gran cariño, como no puede ser de otra manera, al tratarse del reconocimiento a nuestra venerable Madre Josefa Campos, nuestra fundadora e hija predilecta de esta villa de Alacuás, comparto de forma sencilla el talante humano y espiritual de esta gran mujer, lo que significa para nosotros por lo que fue, es y por su proyección de futuro a través de sus seguidores. Por su obra, por su vida entregada, por ser mujer del pueblo y para el pueblo. Toma al niño y nútrelo para mí. Estas palabras fueron la razón del apostolado de Madre Josefa Campos Talamantes, que en tiempos difíciles para la Iglesia española entendió que el Señor le pedía que se entregara a la educación cristiana de los niños y de los jóvenes, especialmente por medio del anuncio del mensaje del Evangelio. Fiel a su vocación, se implicó diligentemente en la misión de la misma Iglesia, que en cumplimiento de su función de educar, se preocupaba de todos los medios aptos, sobre todo de los que son propios, del primero de los cuales es la instrucción catequética, que ilumina y robustece la fe, alimenta la vida según el Espíritu de Cristo. Declaración sobre la educación cristiana del Concilio Vaticano II.
Madre Josefa nació el 21 de enero de 1872 en este pueblo de Alacuás, hija de Francisco Campos Barberá y Mariana Talamante Serra, obreros de condición humilde y cristianos sinceros. En la fuente bautismal recibió el nombre de Josefa Inés y empezó a formar parte del pueblo de la Nueva Alianza, al que después tendría que prestar grandes servicios con su apostolado y con el testimonio de su vida de santidad. Ya desde la niñez destacó por su inclinación a la piedad y por su deseo de servir al prójimo. A los 17 años ingresó en el Instituto de las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento. 5 años después, afectada de un dolor agudo, tuvo que regresar a su casa, a ver si de este modo recuperaba la salud. Cuando le pareció que ya se encontraba bien, intentó ingresar en las oblatas del Santísimo Sacramento, pero la fundadora de esta congregación le dijo que el Señor la destinaba a otra cosa. Josefa, no obstante, continuó con su propósito de alimentar su vocación, de consagrarse al Señor y de robustecerla mediante el ejercicio de las virtudes cristianas y especialmente de una fervorosa piedad eucarística. Su perseverancia alcanzó al fin el merecido premio. Fue la primera presidenta de la Asociación de las Hijas de María. Junto a sus compañeras y rebosante de fervor, se entregó totalmente a las obras de caridad y apostolado. Con un entusiasmo inusitado y con gran ardor de espíritu, puso todo su empeño en la enseñanza del catecismo, tanto que animada por su director espiritual, el padre Bernardino María de Alacuás, extendió su actividad catequística a otras parroquias. Para ello se rodeó de otras jóvenes, a las cuales preparaba ella misma. Así hizo realidad lo dispuesto por el Papa San Pío X en su carta encíclica Acervo Nimis. La obra comenzada quedó consolidada y en el año 1914 nació la Corporación de las Catequistas de la Virgen de los Dolores, cuyo fin principal era la enseñanza del catecismo a los niños. La asociación, dirigida sabiamente por Madre Josefa en la pobreza, el sacrificio, el medio de dificultades y la oposición de algunos, apoyada por el arzobispo de Valencia y nuncio apostólico, y eficazmente ayudada por el siervo don reverendo José Bau Burguet, sacerdote diocesano, fue creciendo y extendiendo su acción al cuidado y educación de las niñas, huérfanas y pobres. En 1925 obtuvo la erección canónica por parte del arzobispo don Prudencio Melo y Alcalde. La nueva familia de vida consagrada, llamada hoy Congregación Religiosa de Superiores Catequistas de Nuestra Señora de los Dolores, fue dirigida desde el principio por Madre Josefa, quien el día 14 de abril del mismo año emitió junto a 30 hermanas sus votos temporales. Tomó el nombre de Josefa de la Virgen de los Dolores y fue elegida superiora general. Transcurrido el trienio, hizo la profesión perpetua al mismo tiempo que sus consejeras. Fue así como se entregó al bien de la Iglesia, de su congregación y al de las almas. Vivió según el sentido de su consagración y desempeñó con fervor la tarea que la providencia le había confiado. Cultivó las virtudes cristianas con diligencia, perseverancia y alegría espiritual. Con la ayuda de Dios, progresó constantemente en el camino de la santidad. Ya desde su juventud, la luz de su vida fue la fe. Creyó firmemente en Dios y en su hacer
que fuese amado por sus hermanas de congregación, por los niños, por los jóvenes y por cuantos a ella se acercaban. Para propagar la fe, fundó la congregación y fue una incansable obrera de la viña del Señor. Soportó toda clase de trabajos y dificultades en aras al crecimiento del reino de Dios. Amó a Dios con toda su alma y con todo su corazón. Por amor a Dios, ejercitó las obras de misericordia espirituales y corporales. Fue especialmente diligente en buscar el bien de su comunidad, de los pobres, de los huérfanos, de los afligidos y de los enfermos. Brilló por la virtud de la humildad y rehuyó honores. Soportó con ánimo sereno las contrariedades y adversidades. Confió en la divina providencia. Su constante serenidad no era solo un don de su naturaleza, sino también señal de la entrega de su espíritu en las manos de Dios, en quien había puesto su esperanza. Soportó con paciencia las enfermedades que le afectaron durante los últimos años de su vida, preparándose así de modo diligente para entrar en la eternidad con la lámpara encendida. Amada y venerada por su congregación y por el pueblo, se durmió en el Señor el día 30 de junio del año santo jubilar, 1950. Hoy, este legado de Madre Josefa sigue activo y vivo. No lo podemos negar. La sentimos realmente presente entre nosotros. Su ejemplo nos estimula a acrecentar nuestra riqueza humana y espiritual, porque Dios está con nosotros. Madre Josefa sigue viva. Su carisma se hace presente en cada una de las personas que hoy intentamos acrecentarlo y realizarlo, desde nuestra propia opción seglar o religiosa. Su obra sigue siendo valiosa y necesaria, porque en nuestro mundo hay crucificados y es necesario estar junto a su cruz, como María, y acompañarlos activamente en su camino de Calvario. Niños, jóvenes que viven desconcertados y necesitan que se les transmita la vida y el alimento del mensaje salvador y liberador de Jesucristo. Ayudarles a crecer humana y espiritualmente en un mundo que les niega sus derechos fundamentales, la dignidad, el amor, el respeto. Madre Josefa continúa viva en el recuerdo y gratitud de cuantos la conocieron y cuantos profundizamos en su espiritualidad y su vida evangélica. Niños, jóvenes y adultos que en las catequesis y colegios son acompañados en su crecimiento humano y espiritual por continuadores de su obra. Si realmente Madre Josefa continúa viva en su obra, hoy, es decir, que se lleva a cabo por medio de nosotros, significa que tenemos la responsabilidad de actualizar y hacer vivo hoy el carisma y transmitir la vida de Dios a cuantos se nos han encomendado y a cuantos nos rodean. De nosotros depende que el espíritu que animó a Madre Josefa siga hoy vivo y actuante, y que a través de nosotros, en nuestro ser y en nuestro hacer, ella continúe presente en nuestro mundo. Por eso, la celebración de este 150 aniversario queremos que sea mucho más que un simple recuerdo de nuestra venerable Madre Josefa Campos. Queremos que sea un agradecimiento al don de hacerla presente, contemporánea, en nuestras familias, en nuestros ambientes, por medio de la vivencia de su carisma.
con nuestra entrega y nuestra pasión por hacer un mundo más humano, más justo, más fraterno, desde la experiencia de Dios amor. Hacemos nuestras las palabras de Madre Josefa. Quisiera tener larga vida para trabajar en la enseñanza de la juventud y hacer que todos los niños conozcan y amen a su Padre, Dios y Creador. Ojalá que la celebración de este acontecimiento cale en todos nosotros y Madre Josefa sea un referente en nuestro seguimiento a Jesús. Buenas tardes. Gracias, Madre Paula. Tus nervios te delatan la emoción que siente una operaria catequista al hablar de su madre fundadora. Bueno, pues seguimos y en estos momentos María del Olivar Santandreu, del equipo de medios de comunicación del Instituto, nos va a presentar el guión que hemos preparado de todas las actividades que se van a realizar a lo largo de todo el año del 150 aniversario. Buenas tardes. Bueno, pues ayer, como ya sabéis, empezamos las celebraciones del 150 aniversario con una Eucaristía que significó la apertura de los actos que vamos a ir celebrando a lo largo del año. Estas Eucaristías que vamos a celebrar, todas ellas coinciden con fechas señaladas para el Instituto. Por ejemplo, ayer era el natalicio de la Madre Josefa. El día 30 de junio tendrá lugar la segunda Eucaristía en la parroquia de la Virgen del Olivar y será el aniversario del fallecimiento de Madre Josefa. El 15 de septiembre, coincidiendo con la Virgen de los Dolores, patrona del Instituto, la Eucaristía será en la parroquia de la Asunción, de la Santísima Cruz. Y el 21 de enero del 2023 tendrá lugar la Eucaristía de clausura del 150 aniversario. También hay programadas una serie de conferencias. La primera de todas ellas es hoy, estamos aquí ahora en la primera, en la que Elvira García y Henry Juan nos van a hablar de la dimensión histórico-social y la influencia socio-religiosa de Madre Josefa Campos. El 25 de junio del 2022, la hermana Astrid María Zapata nos hablará del perfil humano de Madre Josefa y será retransmitida vía online desde Colombia. El 17 de septiembre del 2022 a las 18 horas, la hermana María Ángeles Sanz y el padre José Antonio Vives, desde el Salón de Actos del Colegio Madre Josefa Campos, nos hablarán del perfil bíblico y la espiritualidad carismática de la Madre. Y el 14 de enero del 2023 a las 18 horas, retransmitida vía online desde Masaya, la hermana Josefa García Teresa nos hablará de la dimensión apostólica de la Madre. A lo largo del año van a haber una serie de representaciones por todo el pueblo y el 26 de marzo tendrá lugar la primera, donde se representará el nacimiento y el bautizo de Madre Josefa Campos. Será en la plaza de la Iglesia, aquí delante en Padre Guillem. El día 2 de abril, a las 12 también, en la Plaza de la Constitución, a cargo de FIP Festivales, se representará la vocación, la llamada y la respuesta de Madre Josefa. Y el día 9 de abril del 2022, a las 12 horas, aquí en Padre Guillem también, delante de la fachada de las Operarias Catequistas, se representarán los comienzos de la obra y el testamento de Madre Josefa Campos, también a cargo de FIP Festivales. El día 3 de octubre se hará una lectura continuada del libro Apóstol de la Catequesis en la Casa de las Operarias Catequistas. Se pondrá un listado en el que todos los que quieran participar de esta lectura se puedan apuntar según su disponibilidad.
Y también deciros que todos los días 21 de cada mes, a partir del mes de febrero, hasta diciembre del 2022, tendrá lugar una hora santa ante el Santísimo en la capilla de las Operarias Catequistas de Alacuás a las 19 horas. Esta oración está abierta al público dependiendo de las normas COVID que vayan surgiendo. Y el 21 de enero del 2023 se celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y clausuraremos así el año del aniversario. Y estas son las actividades que hay programadas hasta el momento. Ha llegado un momento que yo, y no solo yo, sino más personas, estábamos deseando ardientemente. Es un momento en el que vamos a dar apertura o vamos a iniciar con la primera de las ponencias de este ciclo que María nos ha comentado. Os vamos a presentar a los ponentes que hoy tenemos con nosotros, que es un placer y además es un lujo. En primer lugar, os vamos a presentar a la ponente, doña Elvira García Campos, desconocida totalmente en Alacuás, y queremos presentarla como jubilada. Sabido es de todos que, aunque doña Elvira no le viene grande el don, ni mucho menos, todos nos referimos a ella como Elvira por ser una mujer cercana, asequible, con gran capacidad de escucha, comprometida con todo aquello que se propone, constante, estudiosa, mujer de gran altura moral y con una sencillez digna de admiración. Elvira está relacionada con la Madre Josefa por lazos familiares, entusiasta seguidora de los diferentes procesos de la vida y obra de la Madre, objetiva y gran conocedora de la figura de nuestra fundadora. Su gran vocación, maestra, su pasión, la política. Ha desempeñado cargos en distintos lugares. En el campo de la educación estuvo impartiendo clases en el Colegio Madre Josefa Campos, del cual fue alumna también, en el Colegio Bonavista de Alacuás y otros muchos. A lo largo de 2 años vivió una experiencia educativa en el Vedad con Madre Petra, trabajando apasionadamente con personas de etnia gitana. Suponemos que no llegó a serlo, pero posiblemente le faltó poco. Y eso ni es bueno ni es malo, es una experiencia. Dicha experiencia hizo aflorar en ella el carácter solidario que la caracteriza. Ha sido concejal de Educación, Cultura y Bienestar Social desde 1995 a 2009. Fue directora en el Centro de Formación Permanente para Profesorado de Torrente. Desde 2009 hasta el 2019 ha sido alcaldesa de Alacuás. Este instituto tuvo la gran fortuna de contar en la alcaldía con Elvira cuando, durante el proceso de declaración de Madre Josefa como hija predilecta de Alacuás. Gracias, Elvira, por estar aquí hoy y, sin más dilación, vamos a pasar, si te parece bien, a presentar a tu querida pareja de andaduras históricas, a Enric. A Enric tampoco lo conoce nadie, aquí en Alacuás sobre todo, bueno, y en gran parte del mundo. Enric también es jubilado y quiero hacer mucha incidencia en esto porque son jubilados. Tampoco vamos a tratarle de don, no porque no se lo tenga bien merecido, sino porque su forma de ser, su forma sencilla, cercana, humilde, no nos lo permiten. No se trata esta tarde de hacer un memorial de los ponentes, pero no puedo resistirme a decir
Unas palabras que él mismo me decía el otro día: haciendo buenos libros, estás contribuyendo a una buena educación. Entre las muchas tareas y cargos que ha desempeñado, podemos decir que tenemos el placer de tener entre nosotros hoy un profesor apasionado y un editor enamorado. Catedrático de Historia, director de quaderns de investigació de l'Alaquàs desde los años 80, cronista de Alaquàs, director general de contenidos de la editorial Santillana en España, director general global de Santillana y Norma en Perú en los últimos 30 años, incansable viajero con la maleta llena de historia que nos proyecta en el presente y nos lanza al futuro. Una voz cálida y serena que enamora y se hace creíble, porque ama y cree en todo lo que hace y lo vive. Capaz de descubrir y presentarnos los rasgos de la historia más recónditos, más escondidos y acontecimientos de la misma de un modo magistral. Estoy convencida que tanto Elvira como Enrique nos van a conducir esta tarde hacia una mujer, Josefa Campos, y su historia, trayéndola al presente para que podamos conocer, amar y disfrutar de la vida de esta mujer también sencilla, humilde, trabajadora, apasionada y enamorada, aquí y ahora. Y no olvidemos buscar la definición de generosidad, aunque no es necesario, está aquí presente en la figura de Elvira y de Enrique. Podríamos estar largo tiempo presentando sus currículums, pero es mejor que les demos la palabra y nos preparemos para escuchar, vivir y sentir todo lo que ellos han escuchado, vivido y sentido. Con ustedes, Enrique y Elvira, que nos van a presentar la dimensión histórico-social y la influencia socio-religiosa de Madre Josefa Campos. Un aplauso para ellos, por favor. Les acompañará, para que no tengan miedo y estén más a gusto todavía, la hermana Paula les acompañará aquí en la mesa. Ya. La hermana Paula me está diciendo que esto se mueve mucho. Como madre no tiene precio. Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar esta tarde aquí y quiero saludar con entrañables motivos y saludos a todas las personas que hoy nos encontramos en este foro. Yo diría, más que foro, comunidad, bien presencialmente, bien desde la distancia. Saludo especial a la superiora general, Paula Caño, también saludo especial a Toni Saura como alcalde de Alaquàs y a todos y todas los concejales que hoy nos acompañan. Nos sentimos personas próximas en el tiempo, también en el espacio, y sobre todo nos sentimos próximas por el tema que nos une esta tarde y nos ocupa, que es la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Madre Josefa. Quiero empezar agradeciendo la invitación del Instituto de Operarias Catequistas y de toda la familia Madre Josefa para intervenir en este acto, mediante esta comunicación, sobre la dimensión histórico-social, influencia socio-religiosa de Madre Josefa, que es mucha en Alaquàs y en todos los ámbitos. Y lo hago de la mano de Enrique Juan Redal. El perfil ya lo ha dicho Raquel, no lo voy a repetir, solamente que además considero que es compañero y amigo con el que he compartido muchos años de mi vida sociocultural y profesional, que me han enriquecido enormemente. Para mí es un privilegio. Gracias, Enrique. Considero una responsabilidad en estos momentos y un motivo de alegría poder estar hoy aquí, como decía, para aportar una mirada
y para intentar traer al presente esa mirada a ese perfil tan rico, profundo y trascendental de la vida y de la obra de Madre Josefa. Mi aportación parte del testimonio personal y a partir de este testimonio también de un análisis y de una reflexión que me suscitan estas vivencias. Mi testimonio personal, a grandes rasgos, puedo decir que están basados en la experiencia como familia descendiente de Madre Josefa, eso está presente siempre. Yo me llamo Elvira Josefa García Campos. Como exalumna de primaria en el colegio, en aquel momento los centros de primaria no impartían secundaria y continué en el Instituto San Vicente Ferrer de Valencia, como profesora del colegio, como ciudadana de Alacuas, como concejal de educación, como decíamos, y como alcaldesa. En esos ámbitos voy a tratar de hacer esa reflexión y esas vivencias para traer esa gran obra al presente también. Como alumna del colegio en la década de los 60, puedo afirmar que allí me sentí feliz, valorada y querida, en un entorno amable y exigente. Aprendí y crecí en conocimientos y en valores, con excelentes profesoras que en todo momento tenían como objetivo nuestro aprendizaje integral y el desarrollo de nuestro considerado talento y sus posibilidades. En un tiempo, a mediados de los 60, en el que las niñas de aquí, de Alacuas, normalmente cursábamos solamente estudios primarios, el colegio se preocupó de nuestro desarrollo, incluso posterior y futuro de la propia estancia en el centro, pensando que las niñas podíamos tener un futuro mejor y un desarrollo educativo y cultural más completo. Fue, y quiero personalizar y poner nombre, la hermana María Encarnación la que convenció a nuestras familias, a mi familia, la que nos preparó, me preparó, para continuar los estudios en secundaria en Valencia, la que nos facilitó, me facilitó, el acceso a becas para poder seguir estudiando. Puedo afirmar con rotundidad que este contexto fue clave en mi desarrollo, en nuestro desarrollo, en mi crecimiento educativo y personal y en el de otras compañeras. De ser así, no sería sin duda ahora la misma persona que les está hablando. Esto no es ni era un hecho aislado. He querido ejemplificar y personalizar, pero mi gratitud es general, porque el colegio ha educado y educa en unos valores humanistas y cristianos que nos han llevado a muchas de sus alumnas y posteriormente alumnos a ir adquiriendo una conciencia de la importancia del saber y del conocimiento, la importancia de la conciencia de superación personal, de la conciencia de comunidad y del compromiso social y del compromiso cristiano. Sin duda, esos principios responden al espíritu fundacional de Madre Josefa y de la Orden a lo largo de su trayectoria. El desarrollo de las niñas, la educación, el desarrollo de las mujeres y de la infancia. En el transcurso del tiempo he llegado a entender y a conceptualizar años más tarde, y ya como maestra, qué significaba esta escuela para nuestro pueblo y para nosotras, cuál era su proyecto pedagógico. Y lo he puesto de manifiesto en varias ocasiones. Nuestra escuela, este centro educativo, era, y por supuesto lo sigue siendo a mi entender, lo que actualmente definimos como una escuela del conocimiento, una escuela a pleno tiempo, una escuela abierta, una escuela inclusiva, con un proyecto educativo definido. Lo que entendemos actualmente como proyecto educativo de centro se perfilaba y se perfila de una manera clara en el colegio. Proyecto impregnado de ese conocimiento de las áreas, de los contenidos y esos valores humanos y cristianos. El compromiso social y cristiano que hemos ido adquiriendo en el centro ha sido importante a nivel personal y a nivel comunitario, que ha repercutido, esa es la influencia de Madre Josefa también, en el ámbito comunitario y social. A pleno tiempo era también la escuela. Cuando terminaba el horario lectivo, continuábamos en otras actividades de tiempo libre, en el huerto, en las aulas, en el entorno escolar, en el pueblo. Ahí nos sentíamos acogidas y crecíamos. Esa escuela abierta, en esa escuela abierta también las religiosas nos acompañaban en nuestras actividades sociales y religiosas fuera del centro, en actividades lúdicas y formativas.
La inclusión, la escuela inclusiva y la inclusión de niñas en riesgo de exclusión social ha estado siempre presente y en el núcleo de toda acción pedagógica y social, su razón de ser. Hablo del testimonio, sobre todo, de muchas mujeres y posteriormente también de muchos hombres. Compromiso que es muy plural, como luego veremos cuando hablemos de la representación política de los concejales y las concejalas en el Ayuntamiento de Alaquàs en el momento que vamos a analizar. Muchas generaciones de Alaquàs, de niños, de niñas, se han formado y se forman en la institución. Sin duda, este hecho ha ido aportando riqueza cultural y educativa a toda nuestra ciudadanía, a todo nuestro pueblo. Forma parte de nuestro patrimonio educativo y social. Y yo quiero poner en valor estos principios educativos relacionándolos con lo que en la actualidad entendemos como ciudad educadora, de cuya asociación internacional, promovida por la UNESCO, Alaquàs forma parte integrante. Y quiero agradecer hoy aquí la colaboración del centro, del colegio, y la disponibilidad permanente en la construcción de ese gran proyecto educativo que hemos querido para Alaquàs. Y la disponibilidad siempre, permanentemente, en la construcción de Alaquàs, ciudad educadora, a través del Consejo Escolar Municipal, con todos los demás colegios, y en toda ocasión de colaboración local que se ha presentado. Gracias, Paula, a ti, a toda la institución y a todo el centro. Podemos decir que la educación trasciende los muros de la escuela para impregnar toda la ciudad, y eso es lo que ha hecho la institución y el colegio. La educación se basa en una verdadera sociedad de conocimiento sin exclusiones. Aprender y desarrollar conciencia comunitaria y habilidades para organizar la vida en común en condiciones de igualdad y justicia. Valores que podemos compartir totalmente con toda la institución, con toda la orden, con todo el claustro. Sin duda, Madre Josefa, la institución, han caminado siempre hacia esta meta. Como decíamos, escuela a pleno tiempo, abierto, inclusiva, en un contexto educativo que es Alaquàs. Esos valores fundacionales y permanentes. Y todo arranca con la iniciativa y obra de la fundadora, que Enric después desarrollará, seguro, de una manera extensa y profesional, más ampliamente. Son varios los estudios existentes que dan luz y analizan este arranque, estos principios, como educación. Documentos que han sido incorporados también al expediente de tramitación de la Declaración de Hija Predilecta. Tomamos a modo de ejemplo las palabras de Joaquín Llorens, que en una de sus investigaciones publicada en Quaderns de Alaquàs, que habla sobre la creación del Colegio Madre Josefa Campos, 1930-1931, y que está incorporada al expediente, dice así: Josefa Campos Talamantes, una alacuasera de formación sencilla pero de carácter enérgico, que había nacido a finales del siglo XIX, que vivió hasta la primera mitad del siglo XX y que conoció, por tanto, todos los cambios que se estaban produciendo a nivel social, creara una institución religiosa y un colegio en su pueblo. El éxito de la institución reside, nos dice este investigador, el éxito de la institución reside, a nuestro entender, en que Josefa une la espiritualidad, la introspección y la religiosidad propia de finales de siglo con una acción social benefactora. Ella le llama caridad, sobre una parte desvalida de la sociedad, la infancia. Por otra parte, hemos de recordar que hasta el año 1931 en Alaquàs solo existía enseñanza pública para chicos, para chicas, y además las chicas normalmente no solían salir de Alaquàs para estudiar ningún estudio posterior. Es el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el que el día 9 de noviembre de 1931 notifica a la inspección para que se lo digan a Madre Josefa que está aprobada la solicitud de lo que es la creación del propio colegio. Y dice que se le comunique a doña Josefa Campos Talamantes, que era la solicitante en aquel momento, quien pide autorización para el funcionamiento reglamentario de una escuela de primaria, enseñanza privada en Alaquàs, autorización que se conceda a tenor de las disposiciones vigentes y de conformidad con el informe emitido por inspección. Esto ocurría en 1931 y ese ha sido el bagaje educativo desde entonces hasta nuestros días. Este proyecto, como vemos, nacido en Alaquàs, que de manera formal se inicia en 1931, aunque con anterioridad ya funcionaba como colegio, ha ido creciendo
consolidándose y expandiéndose por todos los pueblos y ciudades donde se asienta la orden, con una presencia educativa y social muy potente. Y ha ido creciendo y extendiéndose, como decíamos en Alacuás, o como decimos en Alacuás, como una amplia olivera de la plana o como un olivo en la llanura. Y Alacuás, que siempre ha reconocido, agradecido, valorado la inmensa y trascendental obra de Madre Josefa, del Instituto, llega al punto que vamos a desarrollar ahora, la traemos en la actualidad. Es el reconocimiento institucional de la vida y obra de Madre Josefa, mediante la declaración de hija predilecta de nuestra población de la venerable Madre Josefa Campos. Es importante remarcar en este punto la idea de cómo surge la iniciativa, de dónde parte, cuáles son las razones que la motivan y justifican esta propuesta, pero también es importante, y así lo voy a enmarcar, esta declaración de hija predilecta desde la perspectiva institucional de ese momento, desde las valoraciones que se pueden hacer del proceso seguido en su conjunto. Narrar, describir, analizar. Y vamos a ver cómo se desarrolló este proceso. La propuesta y petición del nombramiento de Madre Josefa como hija predilecta surge de un grupo de antiguas alumnas del Colegio Madre Josefa Campos de Alacuás, quienes después de un encuentro y motivadas por el lema «Vuelve a tus raíces», promovieron que fuera reconocida como hija predilecta del pueblo que la vio nacer. Gracias, Lola, por tu iniciativa junto con todas tus compañeras. Y en estos momentos quiero agradecer también a Paqui Sánchez, que era fue concejal en el Ayuntamiento de Alacuás, que nos dejó. Se ha encontrado ya con otras compañeras y bueno, pues está en la eternidad ya, pero que en aquel momento vivió con pasión también todo este proceso. Promovieron que fuera, como estábamos diciendo, esta asociación, que fuera reconocida como hija predilecta del pueblo que la vio nacer. Tras meses de preceptiva tramitación, su aprobación tiene lugar en la sesión plenaria de la Corporación celebrada en el Ayuntamiento el 24 de noviembre de 2016. Me parece muy interesante describir y analizar todo el proceso o el camino recorrido porque pone de manifiesto la buena acogida por parte de la sociedad, el talante y el diálogo de todos los grupos políticos representantes en el Ayuntamiento. Y por ello voy a extraer solo algunos puntos de la petición cursada, ya que ustedes la pueden conocer en su totalidad y en todo su contenido. Esa petición decía, básicamente, los orígenes de la Madre Josefa, desde los 17 años siente su vocación, se le unen pronto las primeras compañeras, empiezan a vivir en 1902 en comunidad, la Madre Josefa y sus colaboradoras, llegó a fundar 104 centros de catequesis en la Comunidad Valenciana, que ni imaginar la cantidad que supone, 104 centros de catequesis. El 19 de marzo de 1914 se aprueba el primer directorio de la corporación. Bueno, este avance del instituto le impulsa a dar respuesta a una necesidad en la que descubre y viven muchas niñas. Madre Josefa se da cuenta, percibe, lo analiza, lo sabía y lo vivía, que a causa de las carencias familiares hay muchas niñas y la infancia también en general, que necesitan ser acogidas en esta casa y ser atendidas. Así que se decide acoger a esas niñas huérfanas o en situación de pobreza que impide su crecimiento personal o adecuado. Tuvo muy claro, Madre Josefa también, desde siempre que la educación es la llave que abre la puerta a la verdad, a la libertad y a la dignidad del ser humano. Con los medios propios de la época abrió esa primera escuela infantil, llamada Nuestra Señora de los Dolores, consciente de que el progreso de los pueblos se basa en una educación integral. No cejó ni un día en su empeño de dignificar la vida de las personas allí donde se hallaba, sin tener en cuenta sus creencias, condición social, política o cultural. Lo importante y vital para ella siempre fue la dignidad de la persona por encima de todo. Bien, pues después de los datos ya de proceso diocesano de beatificación, etcétera, etcétera, al final lo que se pretende es, por parte de esta asociación de antiguas alumnas, es pedir que se reconozca la labor realizada por Madre Josefa Campos, que en funcionamiento un proyecto alrededor de los niños y jóvenes, especialmente los más necesitados, siendo capaz de transmitir unos valores que permitieron que su obra tenga continuidad tanto en el espacio como en el tiempo.
Bien, explicados un poco los puntos de la petición solicitada, podemos decir que una vez conocido el contenido básico de esta petición, que se entrega y formaliza por parte de antiguas alumnas al Ayuntamiento, voy a introducir algunas reflexiones sobre el concepto de política local en ese momento. Cabe resaltar que la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alaquàs en la legislatura 2015-2019 está representado por los 21 concejales correspondientes, integrados en 6 partidos políticos: Partido Socialista, que ostenta el Gobierno, Partido Popular, Compromís, Canviem entre Tots, Ciudadanos, Izquierda Unida. Ningún partido político cuenta en esta legislatura con mayoría absoluta. Vemos, pues, una significativa diversidad y pluralidad que abarca un amplio abanico de opciones políticas e ideológicas. Ese ha sido el mandato de la ciudadanía que nos ha elegido y es una realidad: pluralidad y diversidad. Por otra parte, hemos de pensar que un ayuntamiento, como institución democrática actual, es por definición una institución laica, y así se recoge en el artículo 16 de la Constitución española, que dice así: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bien, en esos ámbitos son los que nos movíamos a nivel de política, tanto nacional como, evidentemente, el contexto local, que es el que nos interesaba reflejar. Esto era una cuestión que también deberíamos tener presente. Partiendo de esta realidad y de estos hechos, podemos afirmar que desde el primer momento que la petición llega al Ayuntamiento e iniciados los trámites, los portavoces y las portavoces de todos los partidos políticos que representan esa diversidad y pluralidad de la ciudadanía de Alaquàs, así como la laicidad de la institución municipal, tenemos muy claro que una cuestión como la que nos ocupa debe tratarse con el mayor respeto, también con la mayor libertad ideológica, como no podía ser de otra manera. Y tal como va transcurriendo la tramitación de esta petición o moción, así es como va desarrollándose. Y sabemos que la base del respeto es el conocimiento y vamos conociendo cada día más toda la fundamentación de la petición. Una vez celebrada la comisión informativa, en septiembre del 16, previa al pleno y preceptiva, y de conformidad con el reglamento de honores y distinciones del propio Ayuntamiento de Alaquàs, se expone al público en el tablón y en el BOP, en el Boletín Oficial de la Provincia, con fecha 17 de octubre. Se expone esa intención de declaración durante 15 días. Durante este periodo no se presenta ninguna alegación, y no solamente no se presenta ninguna alegación, es más, por registro de entrada, a fecha 10 de noviembre, se presentan distintas adhesiones al acuerdo inicial, suscritas por distintos representantes de entidades asociativas, culturales, deportivas, religiosas, vecinales, etcétera, hasta un número de 19. Así que imaginad una aprobación inicial previa al Pleno y cómo se moviliza también la acogida que tiene a nivel social y cómo se van presentando esas adhesiones. Todas estas adhesiones, junto con los estudios e investigaciones que decíamos, publicadas en Quaderns, por Pilar Latorre, Chimo Llorens, Santa Domínguez, se incorporan al expediente. Cabe decir, lo hemos comentado en varias ocasiones y en todos los partidos representados en el Pleno, hay personas, hay concejales, hay familias, bien alumnos en su momento que lo fueron, o bien padres o madres de alumnos que en la actualidad están cursando estudios en el propio colegio. Este factor personal es interesante para entender, por una parte, el conocimiento de la orden, de la obra de Madre Josefa y la empatía, pero sobre todo quiero remarcar la libertad, la diversidad de pensamiento como valores básicos del centro educativo en los que se han educado y del que han salido personas comprometidas social y políticamente en ámbitos sociales y en partidos políticos muy diferenciados, con una que extienden
y sienten una gran valoración del centro educativo y a la vez responden también con una clara y manifiesta lealtad ideológica, como no podía ser de otra manera, hacia el partido político al que pertenecen y representan. Y esto también es digno de poner en valor. Así pues, el tema se aborda desde el principio hasta el final, desde el punto de vista y clara posición ideológica de cada partido político, a la vez que con el máximo respeto, diálogo, rigor y reconocimiento. Llegada la celebración del Pleno y fijadas las posiciones de todos los partidos políticos, con un inmenso respeto y finalizado el debate y sometido a votación, el Pleno de la Corporación aprueba los siguientes acuerdos. Primero, declarar a la venerable Madre Josefa Campos hija predilecta de la Villa de Alacuás. Segundo, que la rotulación de la calle que lleva su nombre sea cambiada por uno más acorde con los tiempos actuales y reconocimiento en el título de venerable. Y tercero, dar traslado a toda la población. En esta sesión plenaria nos acompañaban muchas representantes de la Orden, del alumnado, de la familia Madre Josefa, que agradecieron con satisfacción la aprobación y cómo se había desarrollado desde el principio hasta el final. Madre Paula, gracias también por este reconocimiento cuando finalizó el Pleno, porque lo recordaremos siempre. Con la presencia de religiosas, como decíamos, y miembros de la familia Madre Josefa. Toma la palabra Paula y agradece el que se haya reconocido como hija predilecta. Y para finalizar ya este momento culminante, el 28 de abril de 2017, pues nos reunimos aquí en el cruce de Padre Guillén, donde está la calle Madre Josefa, para descubrir la placa ya con toda la adecuación que estábamos diciendo. Y en el transcurso del acto se hace esa entrega que acredita como a la venerable Madre Josefa como hija predilecta, tanto a la institución como a antiguas alumnas. Respetar, reinterpretar los valores sustanciales fundacionales de la Orden, los que motivaron a la fundadora Madre Josefa a iniciar su obra, podríamos decir ahora, son los que tenemos que reinterpretar y, como decíamos también al principio del acto, traer a la actualidad, resituar en nuestro tiempo, el siglo XXI, y en nuestro espacio que es local, pero también es global. Esta es la lectura que podemos hacer desde la voluntad del Ayuntamiento, del conjunto del plenario, en aprobar esta moción o petición. El Ayuntamiento, que representa, como hemos dicho anteriormente, a toda la ciudadanía en su diversidad, la aprobación respetuosa viene a demostrarnos cómo hemos sido capaces de visibilizar, patrimonializar los valores humanos y cristianos de Madre Josefa, de reconocerlos, de hacerlos propios en una sociedad moderna, democrática y laica. Su vigencia es actual. El acrisolado a través del tiempo no ha hecho sino dar brillo, resaltar, afianzar y actualizar. La corriente historiográfica, que de eso sabe mucho Enric, reconocida como historia local, pone de manifiesto que la historia no la hacen los poderosos, las personas poderosas, sino que la hacen todas y cada una de las personas que viven en un lugar, personas que aportan peso y color a un espacio vivido. Josefa Campos Talamantes ha sido una vida importante en nuestra historia local de Alacuás. Su vida y su obra, en los tiempos que vivimos, se puede analizar desde varios puntos de vista, como hemos dicho también ya en las intervenciones, religioso, social, perspectiva de género y tantas miradas más. Nosotros, más allá de la dimensión religiosa que ha caracterizado su vida y su obra, y que es sin duda un referente para muchos alacuaseros y alacuaseras, hemos querido remarcar también unos valores humanos que han estado presentes a lo largo de su rica y comprometida vida. Unos valores que pueden ser reconocidos de manera amplia por toda nuestra sociedad. Unos valores que permanecen en el tiempo y pueden formar parte de ese patrimonio axiológico de Alacuás. Vemos a una mujer de finales del siglo XIX en una comunidad básicamente rural, con escasos recursos, con modelos sociales patriarcales, en los que las mujeres tenían escasa o nula presencia. Josefa Campos se atreve a crear una institución de religiosas, un colegio con acción educativa y social que perdura y perdurará. Y contando para todo ello con los recursos de su propio trabajo.
sin ningún capital fundacional, con el trabajo hecho con las propias manos de las propias religiosas. Son operarias por definición. Un valor sin duda significativo que toma forma en la promoción y profesionalización de las mujeres allí donde se va sentando la orden. Y para finalizar, quiero compartir unas ideas que me parecen oportunas con perspectivas de futuro, porque Venerable Madre Josefa es una vida que ha transcurrido, que ha pasado, que estamos viviendo su heredad y que continúa en el tercer milenio. Estamos en 2021 y, entre otras realidades, estamos sufriendo una pandemia sin precedentes, pandemia que marcará sin duda nuestro futuro. Nada será igual, tendremos que imaginar el día después y hemos de construir a partir de ese día después. Esta pandemia nos está poniendo a prueba a todo un mundo globalizado. Vivimos en una encrucijada y cuando superemos este momento, esta etapa, tenemos la oportunidad de salir más humanamente o más deshumanizadamente. Y tenemos razones para la esperanza. Nos está salvando la ciencia, el conocimiento, la solidaridad, el sentido del bien común. Y esto está relacionado con la educación y con los valores que esta tarde estamos remarcando aquí. Claro que sí. Tenemos motivos para la esperanza. Esperanza basada en nuestro trabajo de cada día. Y en este tiempo y en este contexto nos encontramos. Quiero retomar unas palabras de Carlos García de Andoín, que estuvo en Alacuás. Algunas de las religiosas que estáis hoy aquí estuvisteis presentes también en su conferencia, que como doctor en Ciencias Políticas y director del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao y presidente del Consejo de Dirección de la revista Iglesia Viva, cuando está hablando de la religiosidad, de la religión y de la educación, dice estas palabras que yo quiero poner de manifiesto hoy aquí. Una oportunidad sin par del cristianismo es la capacidad para educar en una buena ciudadanía. La mayor parte de las corrientes políticas son conscientes de que el desarrollo de políticas dirigidas al bien común necesita de personas con carácter orientado hacia lo público, con hábitos de virtud cívica y buena ciudadanía. La religión, dice Carlos, es religación, no solo con una trascendencia, sino con una comunidad de seres humanos con una historia, lo que educa en una serie de valores, como la conciencia de agraciado, el vínculo comunitario, un estilo de vida compartido, el sentido del bien común o la capacidad de sacrificio por el colectivo. La centralidad del amor, de la responsabilidad samaritana hacia el otro y la prioridad evangélica de los últimos en la forma de comprender el ser y la vocación de plenitud de la persona humana, lo que Weber, como sociólogo, llama orientación hacia el mundo. Esto sería una perspectiva de un teólogo laico que vincula la educación y la mirada de lo público, la educación desde la religión y la mirada de lo público. También quiero entrelazar las palabras, para ese motivo de esperanza, unas palabras del Papa Francisco, cuando destaca que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social, por lo que hace un llamamiento para crear un proyecto educativo global. Y esa esperanza, evidentemente, se basa en el trabajo. Y ya una tercera perspectiva para actualizar esos valores educativos a los que estamos haciendo referencia sería el reflejar también lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso que llamamos ODS en la actualidad. Son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo de ese tercer milenio que estamos iniciando. Son 17 objetivos, son 169 metas y la oportunidad de contar con una agenda universal de prioridades que traza ruta definida para el desarrollo de los pueblos. La educación juega un papel esencial en la formación ciudadana para hacer posible que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico y cultural, de sus capacidades individuales, innatas o adquiridas, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje en cualquier contexto educativo, contribuyendo de este modo
a forjar sociedades justas y equitativas. Sería, pues, la agenda de transformar nuestro mundo desde un desarrollo sostenible. Así que, para ir terminando, lo que podemos decir es que ese testimonio, esa obra de Madre Josefa, del colegio, de la institución, de la familia Madre Josefa, no solamente la estamos reviviendo y recordando, sino que tiene unas inmensas perspectivas de futuro. En estos momentos la humanidad no está viviendo solo una etapa de cambios, sino un verdadero cambio de etapa, incluso de paradigma, como dicen los estudiosos del tema y de los tiempos actuales. Urge más que nunca la educación en valores y derechos humanos, que otorgan sentido, ofrecen estímulo, dibujan una hoja de ruta democrática. La diversidad es inherente a la vida y, obviamente, a las ciudades actuales se prevé un incremento aún mayor de diversidad y de pluralidad en el futuro. Quisiera, para ir terminando, pues expresar con el mantenimiento fiel a la convocatoria de esta tarde y de toda la celebración del 150 aniversario del nacimiento de la venerable Madre Josefa, retomar este eslogan que a mí me ha gustado muchísimo y también me encanta tu heredad, nos encanta tu heredad, como decía Raquel al principio. Este me encanta tu heredad nos lleva a pensar que celebrar es recordar, es revivir, pero celebrar es sobre todo sentirnos personas vivas, fuertes, comprometidas. Y celebrar sobre todo es celebrar futuro. A eso estamos llamados. La sociedad de la paz, la sociedad de todos los sitios donde estáis sentadas, dentro de ese contexto global tan amplio, os necesita como institución, como centro, como familia. Somos aquí y ahora herederos y herederas de un bien común que hemos de cuidar, desarrollar y acrecentar, de ese testamento con el que hemos iniciado esta tarde. Por tanto, solamente me queda por decir que larga vida a la heredad de Madre Josefa, larga vida al Instituto de Operarias Catequistas y Congregación, que ha sido capaz de ir adaptándose a los tiempos, manteniendo vigorosamente los pilares que la iniciaron y que la sustentan. Larga vida a todos los proyectos iniciados y a los que están por venir. Larga vida para vivir y mirar hacia el futuro, para encarar el tercer milenio. Los valores que sustentan la obra iniciada por Madre Josefa son más necesarios que nunca, están más vigentes que nunca. Que podamos decir siempre, me encanta tu heredad, nos encanta tu heredad. Muchísimas gracias por vuestra atención y por esta invitación. La inmersión que nos has hecho a través de la historia y los acontecimientos sociales, históricos de nuestra queridísima Madre Josefa. Muchas gracias por tu esfuerzo y sé que has disfrutado, sabemos que has disfrutado haciéndolo y eso se nota. Así que nada, seguiremos contando contigo y sin más dilación le damos la palabra a tu amigo y compañero Enric. Sí, trabajamos juntos durante mucho tiempo. Buenas tardes. En primer lugar, Madre Paula, superiora general, comunidad de operarias catequistas, señor alcalde de Alacuás, concejales, profesores, profesoras del colegio, amigos desde hace muchísimos años. Hay aquí incluso algún exalumno mío de la época de mi época de profesor de instituto. Quiero empezar felicitando a Elvira por las palabras maravillosas y por la formación, que es en realidad un documento que me encantaría que publicáramos, porque recoge perfectamente bien ese compendio, esa especie social, ese conjunto social, que muchos de los aspectos que recoge la obra de la Madre Josefa Campos, y por lo tanto pues quiero empezar felicitándote
por las palabras. También, teniendo en cuenta la situación en la que estamos de COVID y teniendo en cuenta que ayer precisamente yo hablaba con algunos compañeros de Perú y sabiendo que hay esta conferencia o estas conferencias se están retransmitiendo también para América y concretamente para Nicaragua, Costa Rica, Perú y Colombia, países que conozco porque he trabajado en todos ellos durante mucho tiempo. Yo quisiera, primero que nada, y sé, por lo que ayer me comentaban concretamente mis compañeros de Perú, sé lo que se está pasando. Entonces, yo desde aquí lo primero que quiero hacer es, además, por supuesto, de daros a todos o de darles a todos pues, mi agradecimiento por estar aquí, por lo que significa este acto, pero primero que nada quiero darles un abrazo a todos los compañeros de estos países de Latinoamérica, que me consta que algunos de ellos lo están pasando no demasiado bien. Así es que vaya por adelantado mi reconocimiento a todo el trabajo que se está haciendo allá. Miren, yo he titulado estos días, cuando la madre Raquel me comentó, me invitó a dar una charla, a hablar sobre la madre Josefa Campos. La verdad es que pensé que era una responsabilidad extraordinaria y la verdad es que conocía, de hace unos cuantos años, me había leído los libros o varios libros que se habían publicado sobre ella. Y quise estudiar también la obra de la madre Josefa Campos, hablando con gente y al mismo tiempo también estudiando aspectos de la época en la que la madre Josefa Campos trabajó y vivió. Yo mi intervención la he llamado la madre Josefa Campos, el compromiso de una mujer, de unas mujeres, con la formación religiosa, social y personal. Para mí, esas mujeres son las protagonistas de esta historia que yo voy a contar y a la que voy a referirme. Miren, es extraordinariamente reconfortante, agradable, hablar de alguien cuya obra espiritual y social nos ha mejorado sin duda alguna a todos como personas, como cristianos, y hablar de alguien que nos ha sugerido además también nuevos caminos de aprendizaje. Por eso, vaya pues por delante mi agradecimiento a las operarias catequistas por permitirme hablar de la madre Josefa Campos y de sus hermanas dentro del marco histórico y local donde se inició su labor a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Evidentemente voy a referirme a ese marco local donde la madre Josefa Campos vivió, pero lógicamente uno no deja de pensar siempre en que cuando una persona está viviendo su vida, está viviendo su obra, está estudiando qué hacer, está reflexionando, está pensando, evidentemente me referiré también a las grandes habilidades personales que yo creo que ella destacó a lo largo de ese tiempo y a las hermanas y a ella misma que las pusieron en práctica. Me refiero fundamentalmente, podría haber seleccionado muchas, pero he seleccionado estas 4 que me parece que reúnen muy bien, o creo yo que reúnen bastante bien, el carisma de lo que al menos yo creo que son en gran parte las operarias catequistas. Me refiero fundamentalmente como grandes habilidades personales de la madre Josefa Campos y posiblemente también de aquellas hermanas que la acompañaron aquellos primeros años. Quiero destacar, en primer lugar, el saber descubrir muy pronto las necesidades de educación, de formación, que tenían las personas que vivían a su alrededor. Ahora me referiré a ello. Es decir, el descubrir las necesidades de formación. En segundo lugar, la importancia que tenía instruir a los niños y a las niñas a través de la catequesis en la religión cristiana, pero ojo, como ahora después también me referiré, pero también en las habilidades lectoras que necesitaban para tener a esos niños y niñas que necesitaban para tener una vida mejor. En tercer lugar, el apoyar a la acción social católica femenina, defendiendo el trabajo de las mujeres en una época donde éstas casi prácticamente no tenían ningún tipo de libertad, ahora lo explicaré. Y en cuarto lugar, saber ampliar también el espacio de actuación de esas mujeres a otros espacios públicos que en aquellos momentos finales del siglo XIX o principios del siglo XX prácticamente los tenían casi vetados. Me refiero a entrar en las calles, en las plazas,
en los caminos o acudir a los pueblos cercanos. Miren, formación, catequesis, acción social, protagonismo de la mujer, descubrimiento de nuevos espacios físicos y espirituales, apasionamiento personal, son algunos de los aspectos que me gustaría comentarles. Se ha dicho ya que la Madre Josefa Campos nació en 1872. Yo lo primero que me planteé es, ¿cómo era la UAS en 1872? ¿Cuáles eran las grandes características de la UAS de 1872 en que la Madre Josefa Campos nació? Y para los compañeros y amigos que están viendo esto en América Latina, yo les diría que entraran simplemente en Google Maps, buscaran Alaquàs con Q y simplemente entraran en Alaquàs, buscaran el castillo, que es fácil de encontrar, y simplemente con recorrer a través del Google Maps las calles que están alrededor del castillo, sabrían el centro histórico de la ciudad y cómo era, o lo amplio o lo pequeñito que era Alaquàs en ese momento en que la Madre Josefa Campos nació. Miren, Alaquàs era un pequeño núcleo de población en la Huerta de Valencia que en aquel año 1872 todavía no llegaba a los 2.000 habitantes. El trabajo en el campo continuaba siendo la labor de la mayor parte de la gente del lugar junto a la construcción de las ollas de barro. La mayoría de aquellos agricultores no eran propietarios de sus tierras, eran, igual que sus antepasados desde hacía generaciones, eran arrendatarios, es decir, trabajaban la tierra pagándoles un arrendamiento a sus dueños. Algunos, cuando llegaban las Navidades, en 1872, algunos todavía entregaban a sus arrendadores, todavía les entregaban el tributo de 1 o 2 gallinas, como se había hecho desde hacía 600 años, y todavía se hará hasta principios del siglo XX. En 1872, las tierras de Alaquàs todavía estaban en posesión de la familia de los antiguos señores del pueblo. De hecho, la Madre Josefa tenía 17 años cuando estas tierras se vendieron y pudieron ser adquiridas por los habitantes de la localidad. Tenía 17 años, por tanto, conoció perfectamente la situación cuando las tierras que pertenecían a los antiguos marqueses o a los herederos de los antiguos marqueses se vendieron definitivamente, dando paso a algo importantísimo en Alaquàs a partir de aquellos momentos, y es que por primera vez en realidad muchas personas de Alaquàs pudieron en aquellos momentos adquirir la propiedad por primera vez de las tierras. Efectivamente, sus padres eran gente humilde, esquilador y trabajadora en la tabacalera de Valencia, pero así eran de humildes la inmensa mayoría, por no decir todos, los habitantes de Alaquàs. Así pues, cuando nació la Madre Josefa, aquella todavía era una sociedad de propietarios, de campesinos y de obreros. Y la mayoría de los hombres de aquí, del pueblo, eran jornaleros que trabajaban para los propietarios que vivían en la ciudad. Y las mujeres ayudaban en el trabajo del campo y en las labores de la casa. Los espacios que conocían aquellas personas eran espacios muy reducidos, conocían el propio pueblo y algunos pueblos cercanos. La identidad campesina tiene un sentido en aquella época, un sentido local. El ser de aquí significaba conocer a las personas de aquí, a los apellidos de aquí, las costumbres de aquí, las tradiciones de aquí, de este pueblo. El sentido de la frontera era un sentido muy acentuado. El cuidado con los extraños se decía a todos los niños en aquellos momentos. La propia casa, la calle, la plaza, la fuente pública y los campos cercanos constituían el único mundo de la mayoría de las personas. Todos se hallaban bajo las miradas de los demás. Así pues, en una época en la que las mujeres empiezan a exigir libertades o se amplían los horizontes geográficos gracias a los nuevos transportes, para la mayoría de las mujeres de la clase humilde no habían cambiado sus condiciones de vida. Se mantenían aquí, en Alaquàs y en los pueblos cercanos,
las costumbres de siglos: la gestación, la crianza y cuidado de los hijos, el trabajo doméstico y a veces el trabajo extradoméstico, como los padres o como la madre de Josefa Campos, pero cobrando sueldos que suponían una tercera parte del sueldo de los hombres. Esos eran los trabajos de las mujeres. El analfabetismo femenino era muy elevado. Miren, en 1900, un poco más del 70% de las mujeres de Alacuás no saben ni leer ni escribir. La cultura religiosa es escasa. Se conocen las tradiciones religiosas, pero se conoce muy poco la doctrina religiosa. Y también se tiene poca formación en cultura general. Muchas profesiones también están vetadas a las mujeres. En aquella época, a finales del 19, ni siquiera había igualdad civil aquí. La madre Josefa crece, además, en un ámbito local en el que la mortalidad es extraordinariamente elevada. El tifus, las fiebres, el sarampión, el cólera hacen estragos. De hecho, la madre Josefa vive la última epidemia, especialmente la epidemia del cólera de 1885, que en un mes y medio mató en Alacuás a casi el 7% de la población, más de 130 personas. Ella tenía 13 años cuando sucedió esta epidemia. Todo esto, sin duda alguna, le permitieron reflexionar sobre las carencias de aquellas personas, además, lógicamente, de las tristezas que suponía la muerte de las mismas. Miren, después de pensar mucho y haber estudiado mucho lo que la madre Josefa, lo que se ha escrito sobre la madre Josefa, estoy convencido, totalmente convencido, que aquella situación de entorno agrario casi feudal, alta mortalidad, escasez de cultura, analfabetismo, la convirtió en una persona, para mí, fundamentalmente, que es lo que he podido, y cada vez, mientras estas semanas estudiaba esta situación, la convirtió en una persona comprometida, la convirtió en una persona activa, aunque también les he de decir que he pensado que no les sería fácil destacar en llevar adelante todas las cosas que seguramente empezó a pensar en aquella sociedad rural donde la mujer estaba supeditada al varón, bien fuera el padre o bien fuera el esposo, y necesitaba su permiso para cualquier actividad que tuviera que hacer fuera de la casa. Piensen. Y a pesar de aquellos problemas, conforme pasan aquellos primeros años de su vida, se va viendo paso en ella la concienciación, para mí fundamental, de darse cuenta de la pobreza infantil y de la necesidad de proteger a la infancia a través de la educación y a través de la cultura. Por eso, y este sería uno de los aspectos para mí fundamentales, la madre Josefa valora y defiende la necesidad de educar, y de educar a partir de la formación religiosa. Miren, aquellos años de finales del siglo XIX se anunciaba un nuevo siglo que por los escritos de la época y por lo que comenta y por lo que lees en estos momentos, se anunciaba que el nuevo siglo, el siglo XX, traería la culminación de todas las virtudes, traería felicidad eterna para todas las personas. En aquella época, las encíclicas papales defendían la formación cristiana ante el avance del laicismo, pero sobre todo se hablaba de la formación individual, aquella que permitiera a cada persona intervenir en las cuestiones que le afectaban en la vida diaria. Esto se aplicaba especialmente a las mujeres necesitadas de conseguir mejoras personales, mejoras laborales, independencia económica e igualdad jurídica. La madre Josefa desarrolla entonces su gran proyecto, para mí, de la formación cristiana a través de la catequesis, de la enseñanza de la doctrina cristiana, del catecismo. En el catecismo, todos ustedes lo saben,
En el catecismo figuran los rezos, en el catecismo figuran las oraciones, en el catecismo figuran las plegarias, las verdades de la fe, pero el catecismo también sugiere pararse a pensar. El catecismo también sugiere reflexionar. El catecismo también sugiere dar gracias. El catecismo también sugiere pedir perdón. El catecismo sugiere bendecir, sugiere dar explicaciones. El catecismo era considerado como un diálogo entre el maestro y el discípulo que facilitaba la reflexión sobre la vida del cristiano o de la dignidad de las personas, del amor o de la fidelidad a la fe. Pero además, les tengo que decir que hay algo también ligado al catecismo y que creo que a veces no se ha estudiado lo suficiente. Miren, además, la enseñanza del catecismo posibilitaba también la enseñanza de la lectura. En el último tercio del siglo XIX no hay todavía muchos libros de texto. Tampoco hay muchos maestros en los pueblos. Aquellos niños y aquellas niñas estaban muy lejos de alcanzar la educación elitista de la época que ya se alcanzaba en ciudades como Madrid o Barcelona o Valencia. La lectura, en la mayoría de los lugares, se aprendía leyendo el catecismo, se aprendía en la catequesis. La enseñanza del catecismo posibilitaba la formación religiosa, pero también la formación lectora de los niños y las niñas. El Papa Pío X, en 1905, cuando escribe la encíclica Acervo Nimis, estos días la releía, pidiendo a los cristianos que enseñaran la enseñanza católica a través de la catequesis, recomendaba también que los cristianos aprendieran a saber leer, cosa que ya he dicho que el analfabetismo era extraordinariamente grande en los centros rurales. Así, la catequesis, la enseñanza del catecismo, se convierte en un acto de apoyo a la infancia general. Los párrocos encontrarán ayuda en las mujeres que se dedican a la catequesis, claro, y ellas adquirirán experiencia sobre la educación popular en los pueblos rurales cercanos a Valencia. Se movilizan para acabar con la incultura religiosa, pero también aportan su trabajo para acabar con el analfabetismo de aquellos niños y aquellas niñas de finales del siglo XIX en Alacuás y en los pueblos cercanos a Alacuás. Y además, aquella obra se convierte en un verdadero acto de extensión cultural, de educación cultural y de alfabetización para las madres y familias de estos niños. Estos días he leído la cantidad de madres que acudían también a las catequesis. Estas madres aprendían también el catecismo, y muchas veces aprendían también a leer. La institución de la Madre Josefa Campos es religiosa, claro, pero también solidaria, donde todas las hermanas extienden la educación con un objetivo religioso, pero también luchan contra la ignorancia. Hace apostolado, otro punto, contagia, convence a amigas y a otras mujeres sobre los beneficios de la obra. La Madre Josefa, para mí, es mi interpretación, sabe interpretar las necesidades de formación doctrinal de la época en la que vive y hace apostolado, contagia, convence a otras mujeres, quizás con trayectorias vitales diferentes hasta ese momento, pero las convence para que formen parte de la obra. Con ello, va a facilitar los cambios que requerían esas mujeres. Ellas son necesarias para impartir la formación doctrinal a las parroquias, para enseñar a leer y dar a conocer la doctrina a los niños. En tiempos difíciles para la Iglesia, las mujeres son sus grandes valedoras al entregarse a la educación cristiana de los niños y jóvenes. Reúne entonces a personas que tienen su misma inquietud. Son conscientes que esa formación mejora la situación de los niños y de sus madres. También se convierten en un firme apoyo de los párrocos, como he dicho, en su labor asistencial y de formación. Y todos crecen de manera individual y colectiva. Así, se crea
un grupo de maestras de la doctrina cristiana que enseñan doctrina, pero también desarrollan una pedagogía basada en la cercanía, la humildad, la apertura a las necesidades, la reflexión. Las primeras serán de lugares próximos, Aldaya, Alacuás, Chiribella, y van creando un carisma que se apoya en el valor, el esfuerzo, la humildad, la sencillez, la sensibilidad, la familia, el trabajo, la oración, la pasión. Representan, aunque a lo mejor no eran muy conscientes en aquellos momentos, representan un nuevo modelo femenino. Y al mismo tiempo, esas mujeres intervienen, y este es otro aspecto para mí importantísimo en aquellos momentos, que ahora quizá es difícil de comprender, pero que en aquellos momentos es vital. Y al mismo tiempo esas mujeres intervienen en el espacio público a través de esa acción social católica. Amplían los lugares donde actúan. La casa madre, el espacio doméstico, lo amplían a la calle, a los caminos, a los pueblos. Gracias a esa labor católica femenina, encuentran nuevos espacios de actuación en un momento en que a la mujer se la excluía de la mayoría de los espacios, en la que no estaban permitidas las salidas solas, por ejemplo, o, digamos, los viajes. Cuando caminan a pie o en tartana, conquistan esos nuevos espacios, salen, conocen la calle, se sienten independientes, conquistan el espacio público, lo santifican, se hacen visibles cuando pasan por las calles con su hábito. La caridad, sin duda alguna, era la que sacaba de sus casas a las mujeres y les hacía caminar hacia las parroquias de los otros pueblos. Para la época significaba un gran cambio. Aquellos trayectos, aquellos itinerarios, significaban nuevos itinerarios que comenzaban a ser permitidos y bendecidos. Caminaban a pie por caminos polvorientos, de barro, cuando llovía, lógicamente, o con farolillos, como me contaron, para no caer en las acequias. Se estaba produciendo, de hecho, la intervención pública de las mujeres que impartían doctrina con fe, inteligencia, fortaleza, convicción y formación, pero también con ternura, con amor y con comprensión. De esta manera, el activismo católico favoreció la presencia de estas mujeres en la esfera pública. Aunque la gente no fuera muy consciente en aquellos años, se estaba asistiendo a una verdadera movilización femenina. La movilización de aquellas mujeres hermanadas por la catequesis les sirvió para hacerse más visibles en la esfera pública en una época en que las mujeres no tenían ni derechos civiles ni políticos, pero al ejercer la caridad y la acción social se convirtieron en reporteras de la pobreza rural, de la incultura que atacaba a los niños, a las niñas, a las mujeres, y se convirtieron en valedoras y defensoras de la educación femenina. Caminantes por los pueblos de la comarca, lo local se convirtió en un espacio de descubrimiento, de misión. Se familiarizan con la opinión de las personas de cada pueblo. Los suyos fueron viajes militantes para impartir clases de catecismo, pero también de moralización y sobre todo también, y a veces no les damos la suficiente importancia, y también de higiene. Las salidas para visitar las parroquias o los domicilios que necesitaban ayuda se convirtieron en una manera de reforzar su libertad personal y también su carisma. Y pronto acumularon saberes y prácticas que las convirtieron en expertas para enseñar, asistir, cuidar o conocer de primera mano las necesidades o ejercer la caridad y la protección social de los más humildes. Pronto representaron una ciudadanía activa social en la que se conciliaba el catolicismo y el feminismo y convirtieron su carisma en una militancia católica femenina y en un acto de verdadero reformismo social.
Y trabajaron, y aquí está mi último punto, y trabajaron manualmente para ampliar su obra. Miren, era una gran novedad. Trabajan para ganar el pan cotidiano, también para formarse, para comprar libros, para poder extender la formación a otros niños, para tener un lugar donde acogerles. Trabajan para ampliar sus fundaciones, cosen, bordan, tejen, cocinan, limpian, pintan abanicos, escriben. Son operarias, trabajadoras, e invierten su esfuerzo en la formación doctrinal de los niños y de las mujeres. Y construyen un proyecto educativo integral en el que participan junto a ellas y a lo largo del tiempo profesores, alumnos y familias, ofreciendo siempre su servicio a los demás, especialmente a niñas huérfanas y pobres. La educación, la catequesis, la sencillez, la humildad, el ejemplo de la Virgen Dolorosa, como he leído muchas veces, modelo de amor y fortaleza, serán los grandes apoyos de su carisma. Y analizando la obra con la perspectiva que da el tiempo pasado, uno no puede menos que admirar el trabajo, la perseverancia, el esfuerzo, la pasión de aquellas personas como la Madre Josefa Campos, que defendieron un ideal de mujer trabajadora, operaria, culta, religiosa, transmisora de valores humanos y espirituales, y admirar a todas las personas que la acompañaron, que la ayudaron, que la hicieron más fuerte. Su carisma, 150 años después de su nacimiento, se mantiene. La educación, Elvira lo ha indicado, lo he oído varias veces. La educación, el trabajo, la catequesis, la fe, el amor, la pedagogía, la atención a los necesitados, el apoyo a las causas nobles, el apasionado amor por la formación, por las personas, y en ellas, y se mantiene en ellas y en todos los profesores y profesoras de sus centros educativos que a lo largo del tiempo la han acompañado. Miren, creo, para acabar, que conviene reivindicar a la Madre Josefa Campos, a todas las hermanas de antes y de ahora, a todos los profesores y profesoras que las acompañan, que son imprescindibles en temas de tanta actualidad como los derechos, como la defensa de los derechos de la infancia o la atención a los niños y niñas excluidos, para lo que desarrollan propuestas educativas aquí y al otro lado del océano que superan el valor asistencial para convertirlos en un espacio de afecto. Fueron y son a nuestros ojos mujeres modernas, avanzadas, libres y concienciadas, muchas de ellas anónimas, que bajo el escudo protector de su fe consiguen un presente y un futuro mejor para las personas, utilizando la educación religiosa y personal como un nuevo camino, como una herramienta de transformación personal y social para conseguir una sociedad más justa. Me encanta tu heredad. Muchas gracias. Creo que es que me has dejado sin palabras y ya es difícil. Creo que habéis puesto el listón muy alto, no a los otros ponentes, que también son muy buenos, a los que vengan en las siguientes ponencias, sino por vuestra categoría. Gracias por este sentir y por acercarnos a la problemática, a la realidad de todos estos países de América Latina, donde hoy están insertas las operarias catequistas también. Yo voy a nombrar ahora a operarias catequistas que están en países de América y que están presentes en esta sala, y me gustaría que cuando las nombre
pues se pongan de pie para que podáis conocerlas. Tenemos a la hermana Pepa en Masaya, Nicaragua. Ha estado muchos años en España, aquí en Alacuás concretamente, pero ahora lleva muchos años en América. No sé cuánto tardarán en echarla porque no hay quien la aguante, lleva un ritmo bastante acelerado, ¿no? Bastante movidito. Tenemos también a una hermana que no está presente aquí, pero está en Colombia y es una torrentina fina. Seguro que nos está viendo. Es la hermana Conchita, la hermana María Fe para muchos. Nos están siguiendo, seguro, vamos a... Están también presentes aquí la hermana Carmen Caño y la hermana Socorro, que están en Casma, en Perú. En la casa de acogida de las niñas que tenemos de aquel país, y están realizando, bueno, todo lo que dice Enrique se vive en estas personas también. Y está finalmente la hermana Flor, más conocida aquí en Alacuás por la hermana Presentación, y la hermana Nora, que en estos momentos se encuentran aquí, pero están normalmente en Costa Rica. He de decir que ninguna de estas hermanas que he nombrado y que están aquí y de la que no está aquí son nativas de aquellos países. Todas han salido de su tierra y se han puesto en camino obedientemente, pero libremente, para seguir esta propuesta de Madre Josefa, que es la que marca y llena sus vidas, como la de todos nosotros. Enrique, nos has colmado, quiero decir, todas nuestras expectativas, como hemos dicho en la presentación. Tienes un don especial para entrar en los entresijos de la historia, cual cirujano apasionado, sacarlos a la luz y presentarlos de un modo sencillo e inteligible para todos nosotros. Nos has transportado a un momento histórico que, aunque todos conocemos, ha ido desgranando, haciéndonos partícipes de esos pequeños detalles. Ahí salía un carricoche de esos, no sé cómo se llamaban, y muchas cosas más, muchos datos que para nosotros no es que pasen desapercibidos, es que muchas veces no caemos en la cuenta porque no somos cirujanos. Entonces, nos has hecho entrar de una forma magistral en ese momento histórico de esas mujeres, de su historia. Todo lo que has dicho nos lleva a una conclusión. Yo estoy convencida, Enrique, de que tú estabas allí presente. No me cabe la menor duda. Nos anima y alegra muchísimo constatar que la Madre Josefa, junto con aquel grupo, fueron rompedoras. Esa palabra me ha llegado al alma. Has hablado de la pasión de esta mujer y solo podemos decir esta tarde: gracias, Enrique, por tu pasión. Gracias, Elvira, porque los dos sois apasionados de lo que hacéis. Vivís y anunciáis. Gracias. Y bueno, ya no queremos cansaros más, estamos a gusto, yo por lo menos. Y ahora la Madre Paula pues va a concluir un poquito este acto, yo ya me callo, y ella pues nos va a dirigir unas palabras para finalizar. Que poco más puedo decir de lo que ha dicho la hermana Raquel. Agradecer a Enrique, agradecer a Elvira
Enrique, en la exposición que hiciste cuando a la madre se le dijo hija predilecta, me acuerdo que dijiste una cosa de nuestra madre que a mí me llegó al alma. Era emprendedora, una mujer emprendedora. De no haber sido así, no hubiera llegado donde ha llegado. Pues muchísimas gracias a los dos, desde luego. Nos han encantado mi heredad. Dice, me encanta mi heredad, pero yo creo que nos ha encantado vuestra exposición. Muchísimas gracias. Gracias a los asistentes. Pues el estar aquí también nos dice que tienen pasión y que aprecian el carisma de Madre Josefa, que viven el carisma de Madre Josefa. Gracias a la titularidad del colegio, al claustro de profesores, que también aquí hay un grupo, y que trabajan con ese empeño y que continúan el carisma de Madre Josefa en el colegio Madre Josefa. Muchísimas gracias al señor alcalde, a la corporación del ayuntamiento y de forma especial porque se han puesto a nuestra disposición. Sin estos medios, este evento no hubiera sido lo que es hoy. Muchísimas gracias y no sé, reiterar a todos y decir todos, me encanta mi heredad. Creo que se encanta mi heredad. Muchas gracias. A la salida ahora tenemos ahí unos folletos donde tenéis todas las celebraciones y todo lo que se va a realizar a lo largo del año. Ahí os los darán en la salida. Gracias.